El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Por eso estamos aquí dispuestos, Señor, para exaltarte, para bendecirte, Señor, para decirte que tú eres el aliento de nuestro corazón. Tú eres el Dios precioso, tú eres el Dios maravilloso, el Dios que nos da vida. ¿Y qué esperamos, Señor? Esa manifestación de la gloria, de la gracia y la bondad tuya, Señor. Venimos a exaltarte con todo nuestro corazón, Padre, a decirte que tú eres precioso, que tú eres el Dios de vida, Señor, el Dios que nos alienta, que trae sanidad, medicina, Padre, palabra de vida eterna, Señor, y que tus hijos y tus hijas, Señor, son alentados con tu amor, con tu paz inagotable y con tu gracia maravillosa, Padre. Engrandece en esta hora, Padre, que tu amor inagotable llene el corazón de mi hermano y de mi hermana, Señor, y que todos juntos, Padre mío, podamos ver esa manifestación de tu gloria aquí en nuestro corazón y en nuestra vida. Enséñanos tu palabra, que esta palabra traiga paz, pero también nos ayude a abrir nuestro corazón, a comprender, Señor, los tiempos que tú tienes para nosotros, mi Padre precioso. Oportunidades nuevas que nos regalen este día, oportunidades de caminar contigo, de corregir cosas en nuestra vida, Padre, pero también de alentarnos en ti, Padre. Gracias por tu pueblo, lo bendigo, Padre, y que esta palabra que vamos a compartir en este día, Señor, nos ayude a conocerte, pero también, Señor, a desarrollar dentro de nosotros lo que tanto tú estás esperando, Padre. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno momentos como estos, poder disfrutar de un tiempo con Dios, de esa presencia maravillosa que Dios tiene para con nosotros. Hoy quiero compartirles un tema que le he llamado "No desaproveches las nuevas oportunidades que Dios tiene para cada uno de nosotros". Y realmente es importante reflexionar en la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestra vida al darnos oportunidades a pesar de nuestros errores, a pesar de que muchas veces hemos sido indiferentes con Él. Y no hemos querido entregar nuestro corazón a pesar de que en muchas ocasiones hemos sido cristianos sin compromiso, y esto hay que reconocerlo, sin compromiso con el Señor. Para reflexionar sobre estas nuevas oportunidades del Señor a nuestra vida y cómo debemos aprovechar esos momentos, quiero tomar una preciosa parábola que está escrita en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, y es conocida como la parábola de la higuera estéril. Y escuche cómo dice, y está ahí en Lucas capítulo 13, y voy a leer del versículo 6 hasta el versículo 9. Realmente es bastante corta esta parábola, pero tiene un contenido que quiero compartir contigo. Y nos examinemos a nosotros mismos, sobre todo teniendo en cuenta todas aquellas cosas que Dios nos permite tener. Dice ahí la palabra. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Versículo 7 dice, y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahí en Lucas capítulo 13, versículo 8 sigue diciendo, él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, es el 4º año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y termina esta parábola con el versículo 9, diciendo, si eres fruto bien, y si no, la cortarás después. Ahora, primeramente tenemos que reconocer que Dios nos ha plantado en su viña, siendo nosotros higueras, que esta parte que está enseñando a través de esta parábola. Ahora, las higueras
o mejor los terrenos donde se sembraban las viñas, eran los mejores en el tiempo que fue escrita fue descrita esta parábola, especialmente en Israel. Eran terrenos fértiles, terrenos especiales de gran valor. Y las higueras eran plantas silvestres que crecían en cualquier terreno, pero este hombre, el dueño de la viña, que representa a nuestro Dios, había plantado una higuera en ese terreno tan especial. Eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. Siendo pecadores, Él nos ha sembrado en terrenos bien fértiles, en el reino de Dios, donde tenemos todo lo necesario para poder fructificar, para poder ser cristianos que producen frutos agradables al Señor. Y es interesante porque el Señor nos arrancó del terreno del reino de las tinieblas, tomando una figura de lo que está hablando la palabra, del reino de la potestad de las tinieblas, y nos plantó en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Escuche como dice en el libro de Colosenses, que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, en el capítulo 1, versículo 13, y hay una parte de este versículo que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tal vez nosotros en el momento en que le abrimos el corazón no alcanzamos a comprender todo lo que pasó dentro de nosotros cuando Dios estaba haciendo este trasplante, lo voy a llamar así. Nos sacó de las tinieblas, donde no conocíamos al Señor, no resplandecía esa presencia del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Y crea, mi hermano, que Dios nos trasplantó a su reino de su amado Hijo, al mejor terreno, al mejor lugar, para que dentro de nosotros comenzara a haber una transformación, que a la luz de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo pudiéramos ir cambiando aquellas cosas que aún están oscuras dentro de nosotros, cosas de las cuales Dios nos ha dicho que no está de acuerdo con nosotros y que Él quiere lo mejor de nuestra vida. Pero también tenemos que saber y comprender que nuestro Dios espera fruto de cada uno de nosotros. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, el versículo 6, la segunda parte, dice: y vino a buscar fruto en ella. Y vaya sorpresa, dice ahí, y no lo halló. El dueño de la viña no llegó a su terreno para ver tan grande y bonita era la higuera. Llegó con un solo objetivo. Es en las visitaciones que Dios hace. Vino a buscar fruto. Pero lastimosamente esa higuera, que estaba plantada en un terreno fértil y especial, no había dado ningún fruto. Aquella higuera era una higuera con hojas, pero sin fruto. Es decir, algunos lo traducen de esta manera: tenía nombre de higuera, tenía hojas de higuera, tenía apariencia de higuera, pero no producía higos. Ahora bien, mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestro Dios no busca de nosotros apariencia de cristianos, sino frutos. Porque los frutos reflejan lo que verdaderamente somos. Hay un texto que es bien interesante, lo hemos leído en algunas ocasiones, que está ahí en Mateo capítulo 7, versículo 16, cuando el Señor Jesucristo está hablando del Sermón del Monte, que lo ocupa desde el capítulo 5 hasta terminar el capítulo 7. Y Él expresa ahí en el versículo 16, Mateo 7, 16 dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Siempre nos podemos dejar llevar por las apariencias. He conocido a mucha gente diciendo ser cristiano, pero sus frutos dan a entender que definitivamente no han abierto el corazón a Dios y están totalmente aparte de las bendiciones de Dios. Tal vez son iguales a esta higuera de la cual está hablando del Señor, igual como lo decía, tienen nombre de ser cristianos.
asisten a una iglesia que dice ser cristiana, tienen apariencia de cristianos y tal vez la apariencia radica en que cargan una Biblia en la mano o en su móvil. Hay tantas formas de tener la Biblia, pero nada de lo que dice ella se refleja en su estilo de vida. Cada uno de nosotros debe entender esto, mi hermano, porque es importante. Todos tenemos que comprender que nuestro Dios no quiere personas que se llamen cristianos simplemente, que tengan esa apariencia de cristianos, pero que con sus hechos niegan realmente que han conocido al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiéndole a uno de sus discípulos que estaba pastoreando una iglesia especial, esto es a Tito, le dice algo bien interesante en el capítulo 1, versículo 16. Escúchelo, mi hermano, cómo lo expresa. Dice que en los postreros tiempos aparecerán muchos falsos maestros y falsos cristianos, voy a llamarlo así, que profesan conocer a Dios, pero lo niegan, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuánta gente ha sido engañada por gente que aparenta ser cristiano, pero que definitivamente no reflejan, porque había intereses propios? Y inclusive Pedro dice, o el apóstol Pablo dice en otro de los pasajes, que lo único que le gustan es llenar sus propios vientres. Esto es enriquecerse, engañando y siendo engañados ellos mismos. Ahora, mi hermano, mi hermana, Dios ha sido paciente para con nosotros. Y no podemos decir, sí, hermano, tú tienes razón, sí, pastor, hay muchos, por eso yo no he vuelto a una iglesia, por eso no creo en los pastores, dirán algunos. Pero ¿qué de nosotros? ¿Realmente estamos manifestando el fruto? Pues hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, al terreno más propicio para dar frutos que testifican que realmente pertenecemos a Dios. Dios ha sido paciente para con nosotros y tenemos que reconocerlo en este día, pues no es indiferente a nuestra esterilidad espiritual. Miren lo que dice ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 7, dentro de esta parábola que está enseñando el Señor Jesucristo y estamos compartiendo en este día. Porque hay alguien que interviene. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. La determinación del dueño de la higuera es córtala. Y con un argumento fuerte, porque dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? 3 años habían pasado, o mejor esperado el dueño de la viña, que su higuera diera fruto. 3 años de no encontrar ningún fruto en ella. Había sido paciente, pero la paciencia no es lo mismo que la indiferencia. Él quería recibir frutos de su higuera y al 3er año de esperar decidió cortar la higuera para no inutilizar la tierra, como está expresado en la palabra. Sobre todo, una tierra tan fértil. El problema no era la tierra, el problema definitivamente era de la higuera. Si la arrancaba, podía darle la oportunidad de sembrar otra higuera u otra viña que sí fuera fructífera. En la vida cristiana tenemos que reconocer que nuestro Dios ha sido, mi hermano, mi hermana, muy paciente para con nosotros. A pesar de que quizás no estamos dando los frutos, tenemos que conocer y entender que Dios es paciente. Pero, como expresaba, no es indiferente. Con la falta de los frutos que espera que produzcamos en la vida cristiana. Hay una pregunta que me estoy haciendo al leer esta parábola y al compartir estas palabras, y es, ¿cuánto tiempo llevará esperando el Señor que nuestra vida fructifique? He conocido a personas de años. Recién empezando la vida cristiana, conocí a una persona en el campo, que fueron los primeros lugares donde
acompañaba a mi pastor y ese camino era un discipulado que fue bien importante para mi vida. Y llegamos a había cierto lugar donde predicamos la palabra, en un lugar aquí en Colombia. Y él se esforzaba por el último domingo de cada mes, creo que era el último domingo de cada mes, él procuraba ir a hacer un largo viaje, primero en vehículo y largo camino también difícil para transitar, pero él siempre llevaba el vino y el pan para compartir a los hermanos bautizados que se reunían en ese lugar. Y era interesante porque había ahí una persona que era el que abría el lugar, el que estaba pendiente de muchas cosas, pero fue curioso porque él no participaba de la cena. Y en ese tiempo de preguntas y respuestas, le hice esa pregunta después de que repartimos la cena y le dije, pastor, dígame una cosa, ¿por qué el hermano fulano de tal? Hemos venido muchas veces a traer la cena porque siempre lo acompañaba. Mientras él predicaba a las personas adultas, yo le enseñaba a los niños. Fue mi escuela. Y él me respondió, hace 20 años recibió una ingratitud, un mal testimonio. Y desde hace 20 años él no ha querido tomar de la cena del Señor porque se ha resistido a perdonar a la persona que le dañó. 20 años. Y yo me hice la pregunta sin conocimiento en ese tiempo, ¿cuántas bendiciones habrá perdido este hombre que aunque todavía asistía a la iglesia, que aunque todavía participaba de las reuniones, pero la palabra no le causaba ningún efecto? A lo mejor tenía sus momentos de oración, de clamor al Señor, y a lo mejor Dios diciéndole, ya suelte esa carga, perdone y perdona a sí mismo, que es lo que normalmente Dios nos dice a nosotros. Y creo, hasta donde supe el último tiempo, que este hombre pasó a la presencia de Dios sin haber restaurado su comunión, ni con la persona que le había ofendido, tal vez fue una familia, ni siquiera con Dios. Más de 20 años, quizás fueron 30, esperando que él cambiara su actitud, pero se resistió. ¿Cuántas personas me encuentro en el camino, en los diferentes lugares de donde Dios me lleva, en la interlocución que hacemos con personas, a veces con personas no necesariamente dentro de una iglesia, personas que han estado heridas pero se negaron a perdonar, se negaron a hacer los cambios que Dios estaba esperando, el fruto que Dios estaba esperando, no los ha arrancado. Y tal vez es difícil pensar de que Dios va a arrancar a alguien. Pero sí, los que más perdemos somos nosotros. Vuelvo y reitero la pregunta que quiero hacerte de parte de Dios en este día, mi hermano. ¿Cuánto tiempo llevará el Señor esperando que nuestra vida realmente produzca frutos de justicia? Esto es, hacer las cosas correctas, de acuerdo a lo que Dios nos ha indicado. Pero Dios también es un Dios de nuevas oportunidades, por su gracia y por su rica y preciosa misericordia. Miren lo que dice los versículos 8 y 9 de este texto que estamos leyendo de Lucas capítulo 13. Expresa, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien y si no, la cortarás después. Hay algo bien interesante que leyendo este texto pude comprender y me hago preguntas porque el terreno era fértil. El terreno era un lugar adecuado, especial para que esa higuera diera fruto. Más sin embargo, para quitar quizás más adelante argumentos que posiblemente esta higuera pudiera tener por no dar fruto, iba a hacer un esfuerzo más. E interviene el viñador y le dice, déjala todavía un año más, un tiempo más. ¿Será, y me estoy cuestionando interiormente, será que Dios ha dicho, hijo, hija, estoy esperando, te voy a dar un año más? Voy a esperar un tiempo más para que tú cambies, para que perdones, para que restaures, para que reconozca quizás el pecado, el hábito que hemos tenido que ofende a Dios. Y Dios comienza esa frase de cavar. Es tratarnos, voy a decirlo en un término, espero que todos lo comprendan, nos mueve el piso, cavar alrededor de ella y la abone.
Vaya que los tiempos de prueba, los tiempos de dificultad son los tiempos en que Dios está abundando nuestro corazón para que con todo el corazón nos volvamos a Él en los tiempos de clamor. Y he compartido muchos textos, por ejemplo, el Salmo 107 sí que habla de diferentes procesos de tiempos de las personas que están viviendo, pero que no han vuelto el corazón al Señor. Aunque el dueño de la viña había decidido cortar la higuera por no dar frutos, el viñador le pidió una nueva oportunidad para esa viña. Le pidió un año de gracia, un año para intervenir en la higuera, para trabajar en ella, para abonarla, dice la palabra, para cavar alrededor, a su alrededor, para que el abono llegara directamente a sus raíces, para que pudiera dar los frutos que el dueño de la viña estaba esperando. Esa conversación entre el dueño de la viña y el viñador representa al Padre Celestial, y algunos lo representan con el Señor Jesucristo, otros con el Espíritu Santo, que también puede ser. La justicia es parte de la justicia y la gracia por nuestra vida sin frutos. La justicia de Dios sería para cortarnos, pero la gracia del Señor se manifiesta en nuestra vida para darnos una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad que quizás está teniendo con cada uno de nosotros, mi hermano, porque no somos perfectos, porque tenemos que reconocer que hemos sido desleales, que no hemos sido fieles, que fácilmente por los caprichos, casi por el ofrecimiento de este mundo, fácilmente negociamos principios bíblicos, cedemos a la tentación que siempre va a estar ahí y no honramos a Dios. Y muchas veces, y es algo muy común que encuentro en las iglesias y algo que le pido con temor y temblor al Señor, no permita que perdamos el temor tuyo, para que en todas las decisiones que tomemos honremos al Señor y lo tengamos en cuenta a Él. El Señor, mi hermano, mi hermana, está dispuesto a invertir aún mucho más en nosotros. Pero hoy tenemos que reflexionar. ¿Será que este año en el que Dios es el que Dios está esperando que demos los frutos que Él espera? Recordemos las últimas palabras de la parábola, que me parecen bien difíciles, y tal vez a uno dirán, no, pastor, no estoy de acuerdo, porque la misericordia de Dios es tan grande que me seguirá perdonando. Espere, la misericordia tiene también fecha de vencimiento. Porque ahí en el versículo 9 de esta parábola que está expresando el Señor Jesucristo, dice, y si diere fruto bien, la dejaré que siga produciendo fruto. Si no, la cortará después. Hay gente que por no arrepentirse, por no cambiar su estilo de vida, han caído en una dureza de corazón, que por muchas de las cosas que Dios ha tratado de hacer con ellos, simplemente cerraron el corazón y no volvieron a entrar a esa presencia maravillosa de Dios. Pienso que mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando, no son de esos, sino que con la presencia del Espíritu Santo, con la forma como permitimos que Él nos hable y le creemos, vamos a pedirle, Señor, quiero cambiar estas áreas de mi vida. Quiero empezar a dar fruto de justicia. Quiero, como dice en Mateo 6:33, ahí mismo en el Sermón del Monte, que dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero quiero terminar con esta frase para que reflexionemos sobre ella. Excusas, mi hermano, mi hermana, siempre van a haber, siempre habrán, pero oportunidades, no. Pues te repito esta frase. Excusas siempre habrán, pero oportunidades, no. Y cuando Dios dice no, digo, qué terrible para nosotros. ¿Qué te oramos en estos momentos? Yo sé que el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Y le decimos, Padre, gracias por hablarnos. Y yo sé que en este día está golpeando la puerta de nuestro corazón, como lo hace cada día, Señor. Y aunque quizás para muchos la palabra ha sido bastante directa, Señor, es la forma como tú quieres hablarnos en este día.
porque no quiere que nosotros nos perdamos, Señor, sino que en cada tiempo, Señor, que tú vienes a mirar a nuestro corazón, a nuestro estilo de vida, Señor, hayan frutos que te glorifiquen y que otros vean ese fruto, Señor, y no nos alaben a nosotros, sino que alaben tu nombre, como dice ahí mismo en el Sermón del Monte, Señor, que glorifiquen tu nombre al ver, Señor, la transformación que tú has traído en nuestro corazón y en nuestra vida. Examínanos, oh Dios, y enséñanos a reconocer cada área que necesita ser tocada, transformada, y que a lo mejor no lo hemos permitido, Señor. A lo mejor tú nos estás dando un tiempo extra, Señor, para que reflexionemos. Pero también, Señor, yo te pido que nos des ese tiempo, pero también nos dé de tu gracia. Y como dice la palabra, produzca en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Gracias te doy por esta hora, Señor. Gracias por este día. Permítanos, Señor, que esta palabra siga hablando a nuestro corazón, siga impregnando todo nuestro ser, Señor, y que podamos reconocer que tú nos estás pidiendo cambios y que lo vamos a lograr, especialmente por ese abono, por eso que está haciendo a nuestro alrededor, Padre, para que produzcamos los frutos esperados. Yo te alabo y te bendigo por tu palabra, por mi hermano, por mi hermana, Señor, porque yo sé que está manifestando tu gloria a través de ellos, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está con nosotros y Él es especial para con cada uno y espera que nosotros tengamos los cambios que Él ha deseado y para lo cual nos ha plantado en este reino maravilloso. Le habló su pastor Irán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.